Hola amigos del Popular, los saludo con mucho gusto y en esta ocasión nos está acompañando alguien muy especial, alguien que se está sumando a información del Popular y estamos hablando de nada más y nada menos que de Cristian Reyes Hidalgo, psicólogo, criminólogo, que nos va a compartir un poquito de algo que ha ido en aumento y que son los ciberdelitos. Pero en un caso específico vamos a abordar el tema de los ciberdelitos en contra de menores de edad. Pues muchas gracias por la invitación y bueno, pues efectivamente vamos a abordar este tema que yo creo que es un tema de alto impacto y sobre todo también es un tema que genera sensibilidad social y que en muchas de las ocasiones no hay un seguimiento por parte de las autoridades o no hay un conocimiento de lo que realmente pasa a nivel nacional e internacional con este tema. Si nos platicas un poquito en general, ¿qué son los ciberdelitos? Digamos que son los delitos que se dan en entornos digitales, ¿no? O a través del uso de tecnologías. Ese es prácticamente lo que significa un ciberdelito. Hay diferentes modalidades, hay diferentes formas en que se cometen y también hay diferente población vulnerable, lo que vamos a conocer como vulnerabilidad victimal, que serían personas específicas que según sus circunstancias, su contexto, son más aptas para ser víctimas de un delito. Bueno, hemos visto en aumento esta práctica de ciberdelitos. ¿Nos podrías ahora especificar un poquito a qué se refieren más los ciberdelitos en contra de los menores de edad? Los ciberdelitos básicamente se dan desde hace muchos años. Creo que hay algún tipo de delitos que incluso por temporadas hay un modus operandi relativo a una conducta que a lo mejor repunta en algunos lugares en específico o en algunos países, según incluso si podemos hablar de ciertos virus informáticos que potencializan las vulnerabilidades en los entornos digitales, pero no sé bien si hay un aumento, pero más bien considero que hay una visibilización del fenómeno y cuando se focaliza en concreto en un entorno, entonces eso genera alguna expectativa y la gente dice, ay, aumentaron los delitos, pero son muy frecuentes. Son mucho más frecuentes de lo que uno se imagina. Y ahí, en el caso de menores, estamos hablando de delitos, como repito, que se dan en entornos digitales y que los delincuentes usan diferentes plataformas digitales o diferentes entornos digitales para la comisión de delitos, que pueden ser pues desde delitos patrimoniales hasta delitos de índole sexual, por ejemplo, ¿no? O sea, podemos encontrar que los entornos digitales, yo lo comentaba, que es prácticamente en un menor que tiene acceso a plataformas, tiene acceso a entornos digitales, es como dejarle a una persona, a un niño, en la calle, solo, suelto, ¿no? Entonces, pues tenemos diferentes vulnerabilidades en caso de algunos menores. Por ejemplo, en el uso de entornos digitales en redes sociales. A parecer hay quienes dicen, pues no hay ningún problema, los padres pueden estar vigilando de manera muy superficial, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si un menor con una cuenta de Facebook, que no debería tener una cuenta de Facebook o de TikTok o de ahora X o Twitter o alguna de estas entornos, tiene contacto con otro menor aparente? Imagínate, atrás de la computadora, el dispositivo, no tenemos conocimiento de quién maneja esos entornos digitales. Puede ser cualquier persona. Yo me puedo generar un perfil en el cual suba imágenes de un niño o una niña de 6 años y cuando se está interactuando el menor con el supuesto otro menor y el padre está supervisando, pues en realidad está viendo que se está hablando con un par, con alguien de la misma edad. Y muchos padres que creen que supervisar es simplemente ver a qué amigos o qué amigos tienen agregados, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en las vulnerabilidades en contra de los menores en sentido de índole sexual, depredadores sexuales que van a intentar simular una cercanía, que van a intentar simular algún tipo de acercamiento a ciertos menores que han visto mucho más vulnerables para obtener diferentes cuestiones. Ejemplo, yo hablaba de la pornografía infantil. La pornografía infantil, hay varias modalidades de grupos, incluso consolidados en diferentes redes sociales que se intercambian archivos que ya fueron producidos en algún momento, o hay otros tipos de sujetos, depredadores sexuales, que están intentando buscar a menores con ciertas vulnerabilidades para obtener información digital justamente de ellos, ¿no?
En ese sentido, podríamos hablar que esas actividades son más frecuentes de lo que uno cree y que se dan en entornos digitales que aparentemente no hay este tipo de actividades. Yo les hablaba, no puedo decir el nombre de la universidad, que en un curso de inteligencia y contrainteligencia se hizo una práctica de simulación encubierta para generar perfiles falsos y detectar actividades delictivas de delitos contra menores en entornos digitales, y la tarea de los alumnos era realizar un perfil, checar, entrar a estos grupos que a veces están encriptados o con ciertas claves. Ejemplo, caldo de pollo. Si yo veo que mi hijo está en el grupo caldo de pollo tiene referencia justamente a una actividad sexual en contra de menores. Entonces yo puedo ver ese grupo y puedo decir, pues, ¿qué es eso, no? Entonces, cuando entraron estas simulaciones o estos perfiles encubiertos, se dieron cuenta de las actividades que se intercambian, de lo que se dicen en estos grupos. Ellos estaban encargados de documentar, y una vez que ya tenían documentado las actividades, se conocía el modus operandi. La tarea final era mandar la información a la policía cibernética y hacer la denuncia formal. Así ya sabiendo más o menos el entramado, el modus operandi, incluso los perfiles de algunos de los sujetos. Algunos pudieran considerar que los perfiles son de gente que incluso se cuida para no ser descubierto. No, nos dimos cuenta que hay personas que tienen cuentas reales, que ni siquiera tienen candados en sus cuentas, son padres de familia en muchas ocasiones, son servidores públicos o gente que está, digamos, usando redes sociales, intentando buscar el intercambio o la obtención de archivos de pornografía infantil. Entonces, más o menos en esta investigación que se hizo, se encontraron aproximadamente 100 perfiles de agresores sexuales en contra de menores en varias partes de la República. Ellos tienen un modus operandi, por ejemplo, se localizan grupos que tienen cierta simbología o cierto lenguaje. Una vez que los aceptan, cuando están los administradores de las páginas, les dicen que si pueden intercambiar archivos, intercambian archivos justamente de pornografía infantil. De ahí, cuando ya generan más confianza, dan un número, por ejemplo, de Telegram, y en Telegram ya se pasan información más concreta. A veces, les decía, información que es ya de divulgación, que está en las redes sociales o en diferentes entornos de hace muchos años, o que ellos generan este tipo de archivos de pornografía infantil. Es una cuestión muy grave, es una cuestión cualquiera. Estamos hablando de individuos que se meten a grupos de Facebook, o también podríamos hablar de estructuras criminales que tienen ese tipo de actividades en distintas partes de la República o en distintas partes del mundo. Entonces, eso es una vulnerabilidad, por ejemplo, en entornos digitales, a través de redes sociales, sobre delitos sexuales. Pero también hay otras modalidades que aparentemente son inocuas o que no hay gran conflicto. Ejemplo, aquellos niños que usan consolas. Ya las consolas, si no están conectadas, antes era como la computadora que tú te podías procesar una información, pero cuando estaba internet, si no tenías internet, y ahora si no tienes internet en una computadora, prácticamente es como si estuviera muerta la computadora, ¿no? Lo mismo con las consolas, tenías tú tu Super Nintendo o algún tipo de consola de juegos y pues no había conectividad con el entorno, ¿no? Ahora con el internet y la conectividad que te produce justamente la cuestión multijugador, tú puedes pues hablar o interactuar con cualquier persona. Vuelvo a lo mismo de estos perfiles simulados, que no sabes si con quien estás interactuando es un adulto, es un pedófilo, por ejemplo, ¿no? No se sabe. Entonces, en ese sentido, también se dan, pensemos, estos recaptan, oye, yo quiero monedas, o quiero créditos, o quiero una tarjeta de Game Pass, o quiero una tarjeta de Roblox. Ok, bueno, yo te voy a dar 500 pesos, pero tú dame tal cosa. Y ahí justamente los depredadores están en esta parte de localizar a personas con vulnerabilidades, con necesidades, para cometer conductas delictivas. Y peor aún, pensemos en un caso más extremo, que sean personas del mismo entorno, de la misma localidad, pero ahora ya no te pido que, como ya tengo fotografías o ya se tiene fotografías del menor, ahora te voy a pedir que nos veamos. Pero si no accedes a vernos, pues entonces yo voy a difundir las imágenes o se las voy a mandar a tus padres, ¿no? Entonces esto genera incertidumbre, miedo a los menores y acceden a prácticas cada vez más elevadas justamente en esta parte de la extorsión o del chantaje que se da en entornos digitales. Hay muchas formas. O sea, podríamos hablar sí de delitos patrimoniales, por ejemplo, el caso de fraudes, podríamos hablar pornografía infantil, robo de identidad,
Podremos hablar reclutamiento forzado. Yo hablaba que hace un tiempo que justamente también en este tipo de plataformas, por ejemplo Free Fire, ¿no? Donde juegan pues en shooters, en juegos de shooters, ¿no? Donde alguien más me dice, oye, ¿no te gustaría practicar o estar en una práctica de campo? No aquí, yo te pago para que vengas o nos vemos para que te indique cómo te puedes ganar más dinero. Y en ese sentido, los menores de edad van o recurren a ciertas personas que están inmersas en la delincuencia organizada. ¿Y qué creen? Pues se da un fenómeno que se llama reclutamiento forzado, justamente en estos entornos digitales. Entonces, de los entornos digitales podemos pasar ya a entornos presenciales, donde se cometen otro tipo de conductas delictivas. Entonces, híjole, pues si yo les dijera cuántos delitos se pueden producir, pues son muchísimos. Y prácticamente los menores son la población con mayor vulnerabilidad, porque a lo mejor no tienen control, no tienen conocimiento o simplemente la capacidad o la madurez, más bien intelectual, para considerar y pues darse cuenta que hay riesgos en entornos digitales. Entonces ese es un primer momento, ¿no? Pues digo, en el caso de menores. Si para adultos es complejo a veces no caer en los ciberdelitos, pues obviamente como menores es mucho mayor el riesgo. ¿Nos podrías platicar un poquito algunos consejos o qué hacer para prevenir este tipo de delitos en contra de los menores de edad? Bien, creo que en el momento en el que nos encontramos en la actualidad, ya no es viable negar los entornos digitales o la tecnología a los menores. Es muy complicado, ¿por qué? Porque ya hay una adaptabilidad a los medios digitales. Lo que sí se tiene que hacer y los padres deben de considerar como algo muy óptimo es el hecho de generar justamente candados, de generar algunas restricciones de edad, algunos entornos. Ejemplo, un menor de edad no tendría nada que estar haciendo en un YouTube abierto. Y algunos dirían, oye, en el YouTube pues a lo mejor no hay tanta interacción. Bueno, sí hay porque hay mensajes, pero el contenido que se produce muchas veces no es apto para menores, aunque existe una restricción de menores. Pero entonces, como yo no voy a deprivar en esta nueva realidad a los menores sobre el uso de tecnologías, bueno, pues hay entornos, por ejemplo, YouTube Kids, ¿no? Se me ocurre. Estás hablando de un entorno digital para que pueda tener acceso, pero basada en su edad. Entonces, lo peor que se puede hacer, lo peor que puede hacer un padre o un adulto, un cuidador, es generar sus sustitutos de entretenimiento sin ningún filtro. Yo no te puedo dar un celular el cual pueda tener acceso a no sé quién en redes sociales, sino que debe de cubrir política. Por ejemplo, ciertas plataformas tienen políticas de edad. En Facebook no puede haber menores de edad, pero los hay. ¿Quién es el responsable? ¿El menor? No, los responsables son los padres. TikTok no puede haber menores de edad, está dentro de las políticas de la plataforma. Hay menores haciendo videos en esta plataforma. ¿Quiénes son los responsables? Pues los padres. Entonces, la primera parte que tienen que hacer los padres es considerar el respeto a las políticas de cada una de las plataformas, porque son quienes ellos permiten ese uso de plataformas, ¿no? Ese es un primer momento. En segundo momento, pensemos que hay padres que no les interesa el uso responsable de las plataformas y bajo los criterios legales que están establecidos. Bueno, pues para empezar, ese primer momento es un error, pero pensemos que ocurra, pues debe haber una supervisión sobre con quiénes interactúan, pero una supervisión constante, no solamente de lo que yo considero. Los medios digitales incluso los piden en las escuelas desde muy chiquitos, pero deben de tener restricción justo a las edades, ¿no? Candados de seguridad, algunos protocolos, plataformas con restricción de edad. Eso es un primer momento, ¿no? Ahora, si hay padres que tienen esta apertura de que usen cualquier plataforma, sepan que sus hijos pueden ser víctimas de delitos y que la responsabilidad no puede recaer en el menor. Tiene que recaer justamente en los padres que generan la decisión de permitir este tipo de accesos. O sea, ese es el primer momento, ¿no? En un segundo momento, en el caso de plataformas digitales, lo mismo. Hay restricción, por ejemplo, con quién comunicarse, cómo comunicarse, si establecer justamente comunicación escrita o no, auditiva o verbal o no. Hay una serie de protocolos que te permiten robustecer, digamos, la seguridad. Esto en el caso de menores. En el caso de adultos,
Hay delitos más específicos, por ejemplo, para adultos, ¿no? En el caso de entornos de redes sociales u otros entornos digitales. Por ejemplo, es más difícil que un menor tenga un acceso a una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Entonces es más probable que un adulto que ya usa ese tipo de instrumentos bancarios pueda, sea víctima de un delito, más que un menor, ¿no? En el caso de un menor. Bueno, bien, si no se pudo prevenir el delito y nosotros somos testigos de que algún menor está en peligro, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo se procede legalmente? ¿Qué es lo que sigue en este caso? Bueno, lo que sigue es la identificación de lo que ocurrió y realizar una denuncia. O sea, prácticamente es lo que casi, mucha gente se evita, la fatiga de denunciar, porque hay una baja cultura de la denuncia en México. Entonces, si se identifica, lo primero es recurrir justamente a las autoridades. Yo creo que es la parte fundamental. Pero también hago hincapié, o sea, sí hay mecanismos para hacer una denuncia cuando se comete un delito contra un menor, pero en realidad lo que tendría que hacer, reitero, es la cultura de la prevención. Si tú puedes acceder a ciertos grupos que ya están constituidos, que van cambiando de nombres, hay una advertencia, sí, cuando identifican algunas nomenclaturas, algunos nombres clave. Pero si no se tiene conocimiento de cómo va generando una morfología estos grupos delictivos, puedes caer en ellos. Entonces, ¿qué es lo mejor para que un menor no caiga en esto? Pues para empezar, que no use Facebook. No es lo ideal, no es lo correcto, no está dentro de las normas, no es lo que se permite. Tú puedes encontrar lo que sea en redes sociales, lo que sea. Solamente que hay ya ciertos grupos que están restringidos de edad justamente porque hay una vulnerabilidad respecto a su propia realidad, ¿no? Entonces sí, a lo mejor detectan algunas cosas y te mandan algún anuncio de que ya no hagas esto, no vayas acá, está esto. Pero aún así hay formas de poder quebrantar este tipo de anuncios, de reglamentación, porque la criminalidad va cambiando la morfología según las necesidades que va adquiriendo y los nuevos usos de tecnologías, las nuevas formas en que pueden hacer el ejercicio de este tipo de conductas delictivas. Entonces, sí, efectivamente, si tú te pones a buscar más, te vas a encontrar grupos que están con ese nombre, donde vas a poder tener acceso y donde vas a dar cuenta qué tipo de actividades se da. Las autoridades ni tanto las plataformas se van a dar abasto para cubrir tal cantidad de información. Entonces esa parte es importante. Entonces yo diría eso, ¿no? Que se detecta, denunciar los grupos. Creo que hay opciones para denunciar estos grupos. Sí. También creo que si nosotros, a lo mejor no alguien cercano, sino nos estamos dando cuenta que hay cierta actividad ilícita en algunos entornos digitales, pues no solamente generar la denuncia a plataformas de redes sociales o digitales, sino también a la propia policía cibernética. Probablemente no nos responderán, que es lo más frecuente. Probablemente no darán la atención que se tiene que hacer, pero entonces nosotros estamos dando datos para establecer patrones en entornos digitales donde hay una frecuencia sobre denuncias en particular y se le dé atención a ciertos grupos. En ese sentido, pues creo que hay una focalización del fenómeno para que se atienda. Yo por lo que te decía, si ocurre 1000 veces y las 1000 veces solamente se denuncian 2 veces, entonces nada más ocurre 2 veces. Pero si ocurre 1000 veces y se denuncia 900 veces, entonces se focaliza. Ocurrieron la misma cantidad de veces, pero se focalizó y se tomó, importancia porque fue denunciado ese fenómeno. Las autoridades no tienen la capacidad de atender todo, ni estar en todos lugares, ni de saber sobre todo. Entonces, eso podemos hacer cuando veamos que algo es ilícito. Estamos hablando ahorita de menores, ¿no? De la vulnerabilidad que pueden tener los menores. Pero hay otro tipo de vulnerabilidades que también se pueden llegar a gestar. Yo les decía también en entornos digitales el uso de inteligencia artificial. Se puede ahorita actualmente con la inteligencia artificial recrear un montaje o incluso un video de carácter sexual para dar difusión y generar extorsión. Ejemplo, ¿no? O sea, eso es algo muy, muy cañón, porque nos está rebasando la tecnología y la manera de poder solventar estas nuevas modalidades delictivas. Entonces cada vez van a estar surgiendo nuevas formas de cometer delitos y sobre todo porque generan rentabilidad. Antes no había tanta vigilancia en entornos digitales. Cuando se comenzó a promover y a estudiar el fenómeno del derecho informático,
Se intentó incluso legislar Internet en algún momento, pero Internet hace 20 años tú podrías encontrar cualquier catálogo de menores, de adultos, de armas, de lo que tú quieras, sin filtros, porque no había un seguimiento. Los protocolos se han robustecido, el derecho informático se ha afianzado, los tratados internacionales entre países para detectar justamente actividades ilícitas, pues obviamente se han repuntado, pero tampoco hay una capacidad para abatir estos fenómenos, ¿no? Imagínense también, hay algo que se debe considerar en entornos digitales. ¿Qué pasa? Yo decía la lógica de que a un menor se empieza con el intercambio de archivos, de imágenes, de videos, y de repente diga el depredador o la persona inmersa en esta actividad delictiva: te cito, te veo. Y ahí también se puede generar una desaparición, ¿no? Y la desaparición pues tiene muchas modalidades, ¿no? La desaparición puede ser justo para la realización de un infanticidio o un homicidio contra un menor, puede también realizarse justamente para reclutamiento forzado, para actividades de trata con fines de explotación sexual, con fines de explotación laboral, y de carácter no solamente nacional, de carácter transnacional. Hay redes justamente de pederastas, hay catálogos que usan estas redes pederastas para ofertar comercio sexual de menores en algunos lugares ya muy focalizados, como los hemos sabido. Digo, Lidia Cacho sabe muy bien del tema, y justamente también la delincuencia organizada transnacional, pues yo creo que muchas de las desapariciones de menores tienen que ver justamente con este fenómeno, para ser llevados a otros lugares justamente para el comercio dentro del turismo sexual contra menores. O sea, también es un tema de carácter transnacional, no solamente de un sujeto pervertido que está buscando fotografías, sino de redes de tratantes en esos entornos digitales que después lo materializan en entornos externos. Y como mencionas, no es un problema que se tiene que minimizar y que se tiene que decir no pasa de acá. Entonces creo que es importante, como lo mencionas, ¿no? La cultura de la denuncia, sí, para pues que se empiece a focalizar, se empiece a investigar todos estos temas, pero sobre todo a los padres de familia, a las personas que están al cuidado de algunos menores, pues sí tener bastante cuidado, ¿no? Lo comentábamos la otra vez. Se han registrado en los últimos días bastantes desapariciones de personas por medio de compra y venta a través de estos grupos de Facebook, ¿no? Si un adulto es fácil caer en ese tipo de cosas, pues para un menor es mucho más fácil. Entonces, pues te agradecemos bastante que nos hayas acompañado. No sé si quieras algo más agregar, decirles a nuestro público. Pues básicamente eso, o sea, para cerrar, creo que es importante tener esta responsabilidad del uso de los entornos digitales. O sea, sí, en la cultura de la inmediatez que tenemos, prácticamente lo que hacemos es descargar y usar. ¿Quién de ustedes, no me conteste, pero ya lo sabrán, quién de ustedes, por ejemplo, leen los contratos cuando instalan una app y te sale de repente un contrato para que puedas usar la plataforma? Creo que el 99.9% no lo hace. Por lo tanto, hay un pequeño 0.1% de la población que sí lo hace. Y en ese sentido te dicen las características de las plataformas, las vulnerabilidades. En el caso, por ejemplo, cuando usemos alguna computadora, creo que es importante hacer un uso de una VPN, tener justamente un cortafuegos, un firewall, un uso de un antivirus, tener no usar sistemas piratas, porque también permite vulnerabilidades. Hay incluso algunos tipos de virus informáticos que tienen acceso a tus dispositivos, como cámaras, como micrófonos. En ese sentido también se da otro tipo de vulnerabilidad. Hay que desconfiar de lo que parece muy fácil, muy sencillo de usar. Hay que irse a las fuentes oficiales para descargar información. Hay que desconfiar de lo que suena muy llamativo pero irreal. Yo hablaba, pues es que me están vendiendo un Xbox a 500 pesos, pues digo, hay que usar el sentido común de que probablemente o es robado o está ligado a una actividad ilícita. Pero también dentro de la cultura de la ilegalidad la gente quiere hacer eso, ¿no?
Creo que gran parte de los delitos patrimoniales que tienen que ver con este robo de artículos se dan porque la gente propicia el propio consumo. Hay un mercado ilícito y un mercado negro donde la gente hace que este consumo tenga pues, una oferta y una demanda. Entonces, si nosotros rechazamos este tipo de cuestiones, probablemente vamos a abonar a la mejora del sentido democrático, el sentido de justicia en el país. Entonces hay muchas responsabilidades como ciudadanos, hay mucha parte que falta de la construcción del concepto de ciudadanía para entender que nosotros también somos piezas importantes para un cambio y que somos piezas fundamentales para que podamos hacer de este un país más seguro. Entonces creo que eso debe de quedar en la mente, en la conciencia de la gente. O sea, lo que yo haga va a repercutir en lo que esté pasando en el país. Y si el país vive una sistematicidad de violencia criminal, es porque muy probablemente también dentro de las relaciones que mantenemos en nuestros entornos comunitarios se están replicando ciertas pautas. Estamos replicando o regenerando o repitiendo ciertas formas de convivencia que están en entornos justamente ilícitos. Entonces, eso yo creo que es muy importante, ¿no? Reconocer. Y en el caso de los menores, pues simplemente evitar que los menores tengan acceso a lo que se sabe que no tienen que tener acceso. El internet y los celulares es como la televisión en los años 80. Es la nueva niñera. Yo no quiero escuchar al niño que está, a ver, te doy la tablet, te doy el celular, y no sabemos qué está ocurriendo, ¿no? Justamente porque hay una falta de compromiso en la crianza. El hecho de que yo le dé un dispositivo a un niño para que se calle y se entretenga es justamente algo que no abona a la crianza responsable. Entonces ahí, si es víctima de un delito, hay una altísima responsabilidad, sí, de quien lo está cometiendo, pero también de mí como padre cuidador. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Reyes Hidalgo, soy criminólogo y psicólogo. Estoy actualmente participando con el periódico Popular, justamente para tratar temas de violencia, criminalidad que ocurren en la entidad y en el país.